partido Frente Amplio, hasta por 10 minutos. Doña Patricia Mora. Muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes, señoras y señores diputados. El debate sobre el presupuesto, sobre el déficit fiscal y en general sobre las finanzas públicas tiende normalmente a ser secuestrado por expertos en enfoques macroeconómicos, expertos en cifras, en porcentajes, en cuantificaciones. Y yo considero que esto tiende a desdibujar el fondo político que subyace a esta discusión. Cuando me refiero al fondo político, no hablo del sentido peyorativo que hoy tiene este término. Me refiero a la política con P mayúscula, a la actividad humana que busca el bien común. Me refiero a todo aquello que tiene que ver con lo público, que tiene que ver con los intereses de la colectividad, que tiene que ver con el tipo de Estado que tenemos y que queremos y con el tipo de sociedad a la que aspiramos. En este sentido, yo creo que es de lectura obligatoria un libro que acaba de ser traducido al español de dos teóricos franceses que se llama Común y que alude a eso, a lo que compartimos, a lo que siendo intangible nos hace humanos, a lo que permite una convivencia digna. El presupuesto es la sangre del Estado, de la institucionalidad pública y por ende tiene efectos importantísimos en el tipo de sociedad en la que vivimos. Y si nuestro país, aunque esto se les haya olvidado a muchos, optó desde hace décadas por un Estado social de derecho, estamos obligados a ver el tema de las finanzas públicas desde ese modelo de Estado y desde una perspectiva de derechos humanos. A propósito de la presentación de dos profesores de Harvard del libro que se llama El costo de los derechos, ¿por qué la libertad depende de los impuestos? Y a modo de síntesis de lo que la obra dice, leemos lo siguiente, abro comillas. Dicen los profesores de Harvard: todos nuestros derechos dependen de los impuestos recaudados por el Estado. Eso significa que no es posible pedir al mismo tiempo que la política reduzca los impuestos y garantice plenamente nuestros derechos. La libertad de expresión, la seguridad social, el debido proceso, el voto, son algunos de los derechos que más valoramos en las sociedades occidentales, pero no son gratuitos, sino que cuestan dinero. Sin embargo, las batallas electorales de nuestro tiempo se encuentran ancladas en reclamos que exigen una rebaja de los impuestos y demandan a la vez protecciones básicas en materia de derechos. Hasta ahí la cita. Precisamente es sobre la relación entre las finanzas públicas y los derechos que el programa del Estado de la Nación ha venido llamando la atención desde hace años, en el sentido de que nuestro país ha venido ampliando derechos por medio de la legislación, pero sin garantizar al mismo tiempo los recursos necesarios para hacerlos efectivos. Aquí en nuestro país hay grupos económicos y políticos dominantes en nuestro sistema político que se han expresado en el Pacto Figueres-Calderón, en lo que se conoce como el PLUSC, en lo que se conoce como aquella alianza entre Liberación y el Movimiento Libertario, que han desdibujado totalmente la relación entre las finanzas públicas, la redistribución de la riqueza y los derechos humanos. Y esto ha tenido lamentables consecuencias en nuestro país. Ha crecido la pobreza, ha crecido
crecido la desigualdad social, se ha deteriorado la educación, la salud, la infraestructura. Hay una creciente violación de los derechos laborales. Estos grupos que siguen hoy fuertes, como lo hemos visto en esta Asamblea Legislativa, conducen a nuestro país a un debilitamiento de la inversión social y por lo tanto a un goce menor a un goce efectivo menor de los derechos en nuestra sociedad. Yo quisiera, ya que no soy economista y que he intentado abordar la discusión del presupuesto desde un terreno que me es más familiar, hacer un llamado para que en vísperas de este nuevo debate lo hagamos bajo un enfoque de derechos. No nos quedemos en los fríos números. Preguntémonos cuáles derechos humanos serán afectados positiva o negativamente con esas cifras que se manejan y con las decisiones que este plenario tiene que tomar. No olvidemos a los más de 100,000 niños costarricenses de preescolar, a los 435,000 estudiantes de secundaria, a los de primaria, a los 420,000 de secundaria y a más de 25,000 de la rama de educación para el trabajo. No olvidemos alrededor de esos 100,000 estudiantes de los centros universitarios, de las instituciones públicas de educación superior, a esos más de 80,000 niños y niñas atendidos en los Ensinay. Tengamos presente, compañeras y compañeros, a la hora de enfrentarnos al debate sobre el presupuesto, los derechos a la salud, a un ambiente sano, a la seguridad, que deben ser atendidos por entidades públicas como el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente. Al analizar el presupuesto, hagámoslo en una perspectiva que nos permita valorar si estamos invirtiendo suficiente o no para hacer efectivos los derechos de las y de los costarricenses. El discurso centrado en el concepto de gasto puede hacernos perder la perspectiva de qué es lo que está en juego cuando hablamos de finanzas públicas. En este plenario y en el debate público sobran discursos irresponsables y simplistas de oposición a cualquier tipo de reforma tributaria. Los actores de esos discursos procuran que no se toquen los privilegios. Aquí ha habido sectores beneficiados abundantemente en las 3 últimas décadas largas, con exoneraciones, con ventajas de una estructura tributaria regresiva que únicamente han favorecido a esos sectores más adinerados de nuestra sociedad. Aquí hay sectores que pretenden que la carga tributaria siga cayendo fundamentalmente sobre las espaldas de quienes menos tienen. Porque ya hemos dicho, los impuestos indirectos son ciegos, se cobran por igual, o tienen interés también en seguir sosteniendo lo que hoy es una realidad, y es que el impuesto sobre la renta se ha convertido en un impuesto sobre el salario. Las finanzas públicas solo se sanearán y fortalecerán cuando, a la par de controlar y reducir los gastos realmente innecesarios, con lo cual nuestro partido está totalmente de acuerdo, se reduzca el fraude fiscal y se logre que esos sectores más adinerados, en nombre de lo que se llama solidaridad social, sean los que más contribuyan. Solo así conseguiremos construir una sociedad más integrada y detendremos la creciente polarización social que hoy se expresa en nuestro país
en esa brecha que cada día se ensancha más entre un grupo poderosamente posicionado económicamente y una enorme cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que cada día padecen de mayores necesidades. Yo quisiera llamar la atención sobre las consecuencias inmediatas y de largo plazo que tiene el ver el presupuesto únicamente como un asunto de gastos, solo en términos de cifras, y entrar, como se entró el año pasado, en una competencia política a ver cuál mete el tijeretazo más grande. Este año yo espero que podamos ver el presupuesto y las finanzas públicas en general, incluido el tema de los ingresos, a la luz de lo que es señalado, a la luz de la inversión en derechos y viéndolo como un mecanismo de redistribución de la riqueza. Muchísimas gracias, señor presidente.